prosperados y en victoria, como dice nuestra hermanita. Muchas gracias por la oportunidad del día de hoy que me da el pastor, y primero vamos a orar. Padre, gracias te damos el día de hoy porque tú permitiste que hoy estuviéramos acá. Tú permitiste que yo hiciera esta palabra el día de hoy para poder llevarla a mis hermanos y así poder llevar el mensaje a cada uno de ellos. Padre, hoy te doy gracias porque nos vas a dar el pan, ese pan que pedimos cada día, ese pan que así como alimentamos nuestro cuerpo, así como alimentamos tu templo que es nuestro cuerpo, así como lo tenemos que alimentar de manera sana y ejercitar de manera sana, así también debemos comer tu pan, Padre, tu palabra. Debemos comer ese Cristo, tu palabra, y digerirla con ese Espíritu Santo para poder ejercitar nuestro espíritu y poner esa palabra por obra. Padre, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros. Tú eres clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tu Padre, siempre estás guiándonos por los caminos, por el camino de la verdad y la vida. Siempre quieres lo mejor para nosotros y siempre quieres ese alimento, ese pan y esa agua viva para nosotros, para que nosotros seamos esos manantiales de agua vivas, que podamos llevar la palabra por obra y poder mostrar este evangelio a más personas y así poder salvarlas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como lo dije en la oración, hoy les voy a traer algo que le quise poner por título: alimentación y ejercicio espiritual. Entonces, para tener una buena salud física debemos tener una alimentación sana y hacer ejercicio. Eso nos lo dicen todos los médicos todo el tiempo, ¿cierto? Y es lo principal para muchas de las enfermedades. Entonces, alimentación sana más ejercicio físico, salud. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Si tenemos una buena alimentación, la palabra de Dios, si vamos a su palabra, si la digerimos junto con el Espíritu Santo y tenemos un buen ejercicio físico es poner esa palabra por obra, vamos a tener una buena salud espiritual, buscando siempre el mejor alimento. Y el mejor alimento no está en el mundo, lo que nos digan las personas en la calle, sino que el mejor alimento lo vamos a encontrar, como lo muestra la imagen, en su palabra. ¿Y qué nos dice Deuteronomio 8 del 1 al 3? Que es muy importante. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio físico después de alimentarnos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Eso es ejercicio espiritual. Para que viváis, como el delito, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hoy, cada uno de nosotros vamos a recordar por dónde nos ha traído Dios a nosotros, qué ha hecho por nosotros, qué alimento nos ha dado espiritual a nosotros, para que miremos todas las maravillas que ha hecho en nosotros. Para afligirte, Él nos afligió, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Esa es su palabra. Ni tus padres la habían conocido. Muchas veces nuestros padres no conocían de esta palabra, pero hoy ya la estamos conociendo, ya estamos sabiendo cuál es ese maná. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto, téngalo muy pendiente, porque muchas veces nosotros nos preguntamos cuando leemos el Nuevo Testamento: ay, ¿de dónde salieron estas palabras que dijo Jesús?
Si nosotros vamos a la palabra y comemos bien, nos vamos a dar cuenta. Otra vez, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. La siguiente. Marce. Ahora quiero hacer un poquito de actividad. Antes de seguir, este versículo deben de aprender. Porque así como nosotros cuidamos el templo, esto físico, también debemos cuidar nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros también somos tres: cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu que mora en nosotros lo tenemos que cuidar, y ese es el templo. Nosotros, cada uno de nosotros es un templo para el Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarlo. Y dice 1 Corintios 3, del 16 al 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestro templo, cada uno de nosotros, no solamente acá. Esto no lo queremos ver bonito y venimos y ponemos la silla. Eso mismo debemos hacer nosotros: alimentarnos y hacer ejercicio, que Él nos lo manda también, cuidar nuestro espíritu. Ahora vamos a hacer esto antes de iniciar, para saber en qué punto estamos cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesito que cada uno saque su celular para poder hacer este cálculo. Entonces es fácil. Más o menos, cada uno lo que tiene que calcular es si saben cuánto pesa y si saben cuál es la altura, más o menos. Entonces lo primero que van a hacer es multiplicar la estatura por la estatura. Como dice ahí, 1,7 por 1,7. Sí, primero la estatura. La altura en metros, la estatura. Sí, al cuadrado. 1,7 por 1,7. Eso es el ejemplo pues de acá, cada uno su estatura, ¿cierto? Si alguien mide 1,55, entonces es 1,55 por 1,55. Listo, ahora aprendan ese numerito y van a coger el peso dividido ese numerito, el peso dividido ese numerito. Eso les va a dar un valor, como muestra ahí, ¿cierto? Normal es de 18,5 a 29 a 24,9. Sobrepeso es de 25 a 29,9. Obeso de 30 a 34,9. Obeso severo, como lo muestra, y obesidad mórbida, como lo muestra ahí. Entonces, para que tengan algo más o menos de qué es lo que tenemos que empezar a hacer para cuidar nuestro templo, ¿cierto? Y tener un templo saludable. Los tips que yo le voy a dar es de una persona sana, sin enfermedades sobreagregadas, hipertensión, diabetes, ¿cierto? Son tips que les voy a dar para una buena alimentación, nada que ver con enfermedades. Si alguno tiene una enfermedad sobreagregada, por lo general son los mismos tips, pero debe preguntarle a su nutricionista o a su GP. Pero estos tips son por lo general los mismos. Entonces ya sabemos más o menos dónde nos encontramos cada uno. Y vamos a empezar a cuidar el espíritu. Entonces, se recomienda 5 comidas al día. Marcelito, la que sí. ¿Ya terminaron acá? ¿No han terminado? ¿Quién no ha terminado? ¿No has podido? Entonces, la estatura por la estatura. Ya. Ahora el peso en kilos dividido ese numerito que te dio. Listo. ¿Quieren para atrás? Y ahí más o menos se dan cuenta. Lo normal es entre 18,5 y 24,9. Eso es la normalidad. De ahí para adelante ya es sobrepeso. ¿Listo? Bueno, la siguiente. Ahora, ¿cuántas comidas se recomiendan al día? Y más o menos los horarios para tener una buena salud, ¿cierto? Se recomiendan 5 comidas al día. Muchas veces dirán, pero es que esas dietas que mandan los médicos para aguantar hambre, y no vamos a comer bien. Resulta que no, vamos a comer todo el día. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 5 comidas al día. Por lo general hay horarios: el desayuno entre las 7 y las 8, la media mañana entre las 11 y las 12,
la comida es la principal, debe ser la principal comida entre las 12:30 y 4, entre la 1:30 y 2:30, la merienda entre las 5 y las 10, entre las 5 y las 6, y la cena entre las 9 y las 10, más o menos lo normal es 1 hora antes de ir a dormir. O sea, es un buen horario para comer. Estos son horarios que ustedes pueden tener intervalos, porque es cuando uno se levanta, ¿cierto? Entonces pueden tener sus intervalos, pero más o menos uno va a comer entre 3 y 4 horas, va a estar comiendo. Eso quiere decir que no vamos a aguantar hambre. Ahora, en la parte espiritual, nos preguntaremos, ¿cuántas veces nos debemos alimentar el espíritu al día? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Ustedes, 1, 2, oran, todos los días escuchan una alabanza, todos los días escuchan alguna palabra, hacen un devocional. ¿Cómo alimentan su espíritu todos los días? Nos levantamos, por lo general vamos a dormir 8 horas, y la palabra nos dice que demos el diezmo, pero el diezmo no solo significa nuestro dinero, sino también nuestro tiempo. Tan siquiera de esas 16 horas, lo normal es que dormamos 8 y estemos 16 despiertos, tan siquiera démosle 1 hora al Señor, y ni siquiera es el 10%. ¿Se lo damos? ¿Nos alimentamos de ese 10% al día? Cada uno piénselo. Pero Deuteronomio 6, del 6 al 9, que es el Shama, la parte central de la ley, nos dice cuánto tiempo nos debemos alimentar y cuántas veces. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tu hijo, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá no lo dijo. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. No son 4 veces, es todo el tiempo. Y eso no quiere decir que vamos a andar con la Biblia bajo de la mano hablándole y aprendiéndola, no. Todo el tiempo la tenemos que estar poniendo por obra en cada situación de nuestras vidas que se nos presente. Y hay que hablárselas a nuestros hijos, porque ellos deben de aprender de esta palabra. Nosotros somos los primeros que vamos a alimentar a nuestros hijos. No es acá en el templo, no es el pastor, no soy yo. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que alimentar a nuestros hijos. Porque en el mundo van a escuchar muchas cosas y ahorita los vamos a ver. Pero si nosotros los alimentamos de la manera adecuada, ellos van a tener las herramientas necesarias para afrontar lo que se viene en el mundo. Entonces, no son solo 5, es todo el tiempo que tenemos que estar alimentándolos. Ahora, alimentación sana. Como les dije, no es una dieta para disminuir de peso, no es una dieta para las enfermedades que tengamos, sino una alimentación sana para suplir las energías que nosotros vamos a necesitar al día. Entonces, lo normal es que tengamos una dieta entre 2.000 y 3.000 calorías, dependiendo obviamente de la edad, el sexo y la actividad física que hagamos. Hay leve, moderada y severa, ¿cierto? Pero lo normal está entre 2.000 y 3.000 calorías. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Si ustedes van y compran los alimentos, en la etiqueta, cada alimento dice cuántas calorías tiene. Entonces, usted va haciendo la suma todo el día de lo que va a ir comiendo. Nos protege de la malnutrición, protege de enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y el cáncer. Tenemos que comer muchas frutas, verduras, legumbres, frutos secos, al menos 400 gramos de fruta y hortalizas al día. ¿Lo hacemos? Comemos manzanas. No, hay que empezarlo a hacer. Las frutas son necesarias. Menos del 5% de la ingesta calórica total de azúcares libres. Los azúcares libres son todos los que le añadimos a la comida, que de hecho ya viene con endulzantes. Entonces todo eso hay que empezarlo a ver, y ahí dice también las calorías que tiene. Cuando usted compra el azúcar, ahí le dice la porción, cuántas calorías tiene.
Se prefieren las grasas no saturadas, pescados, aguacates, frutos frescos, aceites de girasol, soya, canola y oliva, a las grasas saturadas, carne con el gordo. Sirve muchas veces la carne con la grasa, pero para disminuir de peso, no es lo más saludable, pero sirve para disminuir de peso. La mantequilla, el aceite, nada de esto hay que comerlo, ¿cierto? Evitarlo. El aceite de palma, el coco, la nata, el queso, manteca de cerdo, obviamente es malísima. O sea, lo que suelta, por ejemplo, el bacon es malísimo. Y las grasas trans, esto tampoco lo debemos comer. Pizzas congeladas, tartas, eso hay que evitar, ¿cierto? Obviamente yo no le estoy diciendo acá que no lo coman, ¿cierto? Y ese no es el mensaje, sino que debemos evitarlo. ¿Por qué? Como ahorita vamos a ver, son las que más tienen calorías. Entonces una porción de eso nos va a suplir casi que todo lo que tenemos que comer en el día. Entonces si comemos todo el tiempo todas estas comidas que no debemos, se va a aumentar las calorías y las energías no las vamos a quemar. Entonces se va para el cuerpo, o sea, sobrepeso. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. La buena alimentación, como les dije, comienza desde los primeros años de vida. Esto es muy importante y siempre que tengan a un bebé, esto lo debemos de promover como iglesia. La lactancia materna favorece el crecimiento sano, mejora el desarrollo cognitivo, o sea, la leche materna. A toda mamá hay que alentarla a que alimente a su hijo de esta manera. Reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Entonces es muy importante. Y como les dije en la parte espiritual, somos nosotros los que vamos a dar el alimento, esta leche materna, a nuestros hijos. Si no nos encargamos nosotros de alimentar a nuestros hijos de manera adecuada en la parte espiritual, con la Biblia, con la sana doctrina, van a ocurrir lo que ya vamos a empezar a ver. Para reducir la ingesta de grasa, especialmente la saturada, ya lo vimos, cocinar al vapor o hervir, nada frito, ¿cierto? Muchas veces lo primero que hacemos es la paila, aceite y fritar. Entonces eso no nos ayuda para una buena alimentación. Utilizar aceites no saturados como el girasol, maíz o canola, mejor que los otros. Entonces empecemos a comprar estos. Ingerir productos lácteos desnatados, ¿cierto? Sirve mucho para una buena alimentación sana. Carnes magras, 100% de peso contiene menos del 10% de grasa. O quitar el gordito, ¿cierto? Eso ayuda para una buena alimentación sana. Obviamente uno se va a ir a comer una punta de anca o ¿cómo le dicen acá? Picaña, uno le quita pues el gordito, ¿cierto? Pero evitarlo en la mayor proporción posible. Para alimentación sana. Si queremos bajar de peso hay otras dietas, obviamente. Aumentar el consumo de potasio, que lo encontramos en frutas y verduras, ya lo había dicho. La ingesta calórica debe ser equilibrada con el ejercicio calórico, por eso es entre 2.000 y 3.000, mientras más ejercicio hagamos, más alimento debemos tener, más calorías, porque si no ya vamos a disminuir de peso, porque ya empezamos a quemar. Para evitar un aumento malsano de peso, o sea, lo contrario, la grasa no debería superar el 30% de la ingesta calórica, y limitar el consumo de azúcar al 10%, y muy importante, agua, agua, agua y agua. Nada de sodas, nada de gaseosas, agua y jugos naturales. Lo mismo va a pasar en nosotros y ya vamos a ver qué pasa con todo esto. Marce, listo. Ahora dos caminos. Comida saludable o fast food, comida chatarra, para mantener nuestro templo. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. O nos vamos para el mundo, para que nos llenen de basura la cabeza, o nos vamos por la puerta estrecha, que es Jesucristo, y que nos va a enseñar a alimentar nuestro espíritu. Y eso lo vamos a ver en Mateo 7, del 13 al 14. Y dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque anchas las puertas y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo mismo pasa con la alimentación. Lo que menos nos es saludable es lo que más queremos comer. Y lo mismo pasa con la palabra. La palabra es de valientes, porque tenemos que quitar muchas de las cosas que nos gustan y nos duelen. Por eso es estrecho, y por eso son pocos las que la hallan, porque no muchos quieren dejar su iniquidad, su vida pasada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo mismo pasa con la alimentación. Comer comida rápida o fast food lo que nos hace es darnos más hambre y más ansias, y se vuelve un círculo vicioso. Mientras que si nos estamos alimentando bien, vamos a sentir que vamos dejando esas ansias y nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera mejor. Lo mismo pasa con la palabra. Si nos empezamos a alimentar de su palabra, de la Biblia, como ya se los dije, vamos a empezar a notar el cambio en nuestras vidas, porque ya no vamos a alimentarnos de lo que nos diga el mundo, sino que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué es lo bueno o qué es lo malo para nuestro espíritu. Ahora, ahí vemos más o menos una foto de lo que es comida chatarra, más o menos lo que es comida saludable. Y si vemos, por ejemplo, una hamburguesa, como la muestra ahí, tiene 400 calorías. Y una ensalada tiene 240. Pero si unimos hamburguesa, Coca-Cola y papitas en una sola comida, ya tenemos más o menos 1000 calorías. Y lo que debemos comer son 2000. Con una sola ida a McDonald's ya superamos ya en una sola comida, y nos faltarían otras 5. Entonces eso obviamente se va a ir para nuestro cuerpo y vamos a aumentar el peso. Entonces más o menos es eso. Y lo mismo pasa en el mundo. Si nos vamos para el mundo nos va a decir, si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Eso nos dicen todos. Y acá, y más que todos los ateos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, o sea, ejercicio, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que alimentarnos de la palabra y tenemos que ponerla por obra si queremos ver las bendiciones en nuestras vidas. Muchas veces queremos y decimos, quiero aprender de Jesucristo, quiero conocerte. Acá lo vamos a conocer. No hay otra manera. El mundo no conoce de Dios, de Cristo. Él lo dijo, Jesucristo lo dijo, el mundo no me conoce. Si vamos al mundo no lo vamos a conocer. Tenemos que comerlo. Y les voy a enseñar un consejo, el consejo del mundo y el consejo de Dios, aunque hay muchos más consejos. Y esta manera que yo les voy a mostrar este consejo es de la manera que Dios me habló a mí. Y vamos a ir a Juan 7, del 1 al 10. Recordemos que los hermanos de Jesucristo no creían en Él, su familia no creía en Él. María sí, y su padre, por lo que les había pasado. Pero el resto de su familia, sus hermanos y hermanas, no creían en Él. Y muchas veces eso también nos puede pasar a nosotros. Y vamos a ver qué es lo que le gusta al mundo con nuestras acciones. ¿Qué es lo que el mundo nos dice que hagamos a comparación de lo que eso nos enseña Jesucristo? Entonces vamos a Juan capítulo 7, versículo del 1 al 10. Por eso tenemos que estar alimentándonos de la palabra, para saber qué es lo agradable para Dios. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿y qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es el camino que quieres que yo tome? Si no vamos a su palabra y nos alimentamos, no lo vamos a poder entender, porque no lo vamos a poder conocer. 7, del 1 al 10. Dice así: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué quiere el mundo que hagamos con nuestros estudios, con nuestra vida? Que la hagamos pública, que nos vanagloriemos nosotros mismos. Eso estaba haciendo los hermanos de Jesús con él. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Vamos a ver. Porque ni aún sus hermanos creían en él, ya se los había dicho. Entonces Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Nosotros con nuestras cosas debemos ser prudentes. Siempre son para glorificar a nuestro Dios. Jesucristo hoy nos está enseñando que seamos prudentes con nuestras cosas. Hay muchas otras cosas que uno puede sacar del pasaje, pero hoy lo que quiere Jesucristo en ustedes es que sean prudentes y se alimenten de la palabra. Las cosas que hagamos no son para agradar al mundo, son para agradar al Padre, y las cosas las debemos de hacer con prudencia, agradando siempre al Padre. ¿La que sigue? Ahora, ya vemos que estas son las cosas que el mundo nos quiere llevar. Muchas veces nos dice, o nosotros mismos decimos: tanto trabajo, me tengo que comer una hamburguesa, como uno 3, porque viene el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿cierto? O se come la pizza, y empezamos a sacar disculpas. Lo mismo pasa con las fiestas, lo mismo pasa con el dinero, que puede ser una idolatría, lo mismo pasa con las drogas. Muchas veces porque yo también estaba en el mundo y también me preguntaba, pero una sola cerveza o un solo whisky. Resulta que nosotros como cristianos podemos ser tropezadero para más personas. Y no es solamente uno ni dos. Hay personas que te pueden ver y todo el mundo te está juzgando a ti. Nosotros no estamos para juzgar, pero el mundo sí. El mundo dice: el aleluya tomando cerveza. Él posiblemente no haya conocido de Cristo. El día que lo conozca, ¿qué va a decir? Como él bebía, yo sí lo puedo hacer. Y resulta que para él el licor es un tropiezo, porque puede maltratar a su esposa cuando está con el licor, puede hacer muchas cosas. Lo mismo pasa con las drogas, con el dinero, con las rumbas. Todo me edifica, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, como dice la palabra. Si las cosas me están alejando de Dios, hay que quitarlas de nuestras vidas. Jesucristo dice: si tu mano es para tropiezo, córtala, pero no es cortarla de manera física. Si yo sé que voy a una fiesta y con mis tragos soy casado y empiezo a buscar mujeres, ¿qué tengo que hacer? Quitar la fiesta. Si yo sé que con el licor empiezo a blasfemar de Dios, ¿qué tengo que hacer? Quitar mi mano, quitar el licor, quitar mi ojo. Ese es el tropiezo que tenemos que quitar. Y lo mismo pasa con estas comidas. Si yo sé que son perjudiciales para mi salud, ¿qué tengo que empezar a hacer? Suplirlas por comida que me haga bien. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Por mucho de que digamos somos cristianos, si no empezamos a cambiar nuestra vida, recordemos que la Biblia es un manual que nos enseña a vivir como quiere Jesucristo con nosotros. Si nosotros no empezamos a cambiar nuestra vida a como quiere Jesús, como quiere Dios, no vamos a encontrar nada. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esta palabra la tenemos que empezar a ejercitar. Ejercicio espiritual. Si no la ejercitamos, no vamos a ver las maravillas. Pero Dios siempre está ahí, Él es misericordioso y Él nos muestra y nos toca y nos llama. Y hay veces que tenemos ojos y no vemos las maravillas de Dios en nosotros, porque todavía no estamos poniendo la palabra por obra. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, en la vida eterna al lado de Él. Y eso es lo que todos estamos anhelando si nos alimentamos bien. Cuando nos estamos alimentando bien en la carne, ¿qué estamos buscando? Más vida acá, ¿cierto? No tener enfermedades. Y si hacemos ejercicio, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que busca un médico con este tipo de dietas sanas: alargar. Pero si hacemos las cosas de Dios, no vamos a alargar, va a ser eternamente al lado de Él. Así que alimentémonos bien. Ahora, si no nos alimentamos bien, vamos a caer en la levadura. Y si caemos en esa levadura, no vamos a ser hijos de Dios, sino que vamos a ser el diablo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Juan, ahora no es primera, sino Juan, capítulo 8, del 39 al 45. Esta parte es fuerte, porque muchas veces pensamos que sí somos cristianos o creemos en Dios, pero vamos a ver qué le dice Jesús a esos escribas y fariseos que creían eso, pero que no estaban poniendo la palabra por obra, sino que le estaban poniendo más cargas al pueblo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos ya se creían santos. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Tenemos que empezar a comer esta comida para conocerlo y saber las obras que Él quiere. Nosotros ya no somos hijos del diablo, ya no somos esa levadura. Y tenemos que empezar a alimentarnos bien, no caer en estas cosas. Y el mundo nos va a juzgar y nos va a decir, y sí es difícil dejar las cosas. Por eso vuelvo y les digo, es de valientes, porque no es fácil dejar las cosas del mundo. No es fácil que el mundo nos empiece a señalar. A Jesucristo todo el tiempo lo quisieron matar, ni sus hermanos le creían, Él mismo nos lo está mostrando. Entonces alimentémonos bien y esto nos va a traer paz. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, agua versus gaseosas. Normalmente, si tomamos gaseosas, eso nos da más sed.
retiene líquidos, nos estimula, mantenemos más energéticos, incluso ahorita con el Mountain Dew, todas esas bebidas energizantes, lo único que ha hecho en las personas es volverlo a hacer más activos, dolores de cabeza, no duermen, tienen problemas para dormir, empeora en algunas ocasiones el estreñimiento, acidifica, además es procesado. El agua hidrata, elimina líquidos, relaja, mejora el estreñimiento, alcaliniza y es natural. Ahora, hay que preferir el agua, ¿cierto? ¿Y quién es el agua viva? Cristo. Si queremos ríos de agua viva, ¿dónde la vamos a encontrar? En Cristo. Para que no tengamos sed jamás. Si vamos al mundo, el mundo nos va a dejar con sed. Empezamos a ver el horóscopo. ¿Qué pasa el otro día? Hay que volverlo a ver. Nos leen las cartas. ¿Qué queremos? Más lectura de cartas. Porque no estoy seguro de mi futuro. Dios nos dice en la palabra que tenemos un futuro. Y un futuro de prosperidad. No solo económico, sino espiritual, de paz. Dice Juan capítulo 4 del 13 al 15. Respondiendo Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere esta agua, recordemos la mujer samaritana en el pozo, cuando estaba hablando con ella, volverá a tener sed. Obviamente lo estaba diciendo en lo físico, ¿cierto? Porque está sacando del agua y a nosotros en lo físico siempre nos va a dar sed. Pero vamos a hablar en la parte espiritual. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, su palabra, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, el agua viva es nuestro Señor Jesucristo. No hay que buscar en ninguna otra religión, no hay que buscar en ninguna otra parte. Cristo ya nos habita. Él dijo que iba a mandar al Espíritu Santo. Y ya llegó el día de Pentecostés y lo tenemos. No necesitamos de más. De buscar en ninguna otra parte esta agua viva para que no nos dé sed jamás. Y tomando nosotros agua, vamos también a cuidar nuestro cuerpo en vez de las bebidas gaseosas. Ahora, lo mismo pasa con las gaseosas y el jugo de fruta sin azúcar, ¿cierto? Ya vimos todo lo que tiene las gaseosas, entonces a tomar jugo. Y acá esto que nos enseña en la parte espiritual. Si empezamos a tomar gaseosa, o sea, lo que nos enseña el mundo, vamos a caer en lo que no dice la palabra. Y aquí tenemos varios ejemplos, y son muchos los que podemos encontrar. Ya vemos cómo muchas veces nos eliminan mandamientos, algunos los sustituyen, y fuera de eso dividen un mandamiento en dos. La palabra nos dice en Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni nuestro extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no avalarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como vemos, esos son los 10 mandamientos. Vemos que si empezamos a ir al mundo y nosotros no leemos la palabra, muchas veces nos enseñan en nuestra vida a no leerla, porque nos dicen es que ustedes no la van a entender. Y resulta que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar a nosotros todas las cosas. Y así como aprendemos de una carrera, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo leer la palabra y entenderla y poderla llevar por obra, porque si no vamos a caer en iniquidades y en cosas que no son de Dios, y nos vamos a alimentar de ese mundo que no nos va a traer cosas provechosas para nuestro espíritu. Otro ejemplo está en la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo es la Biblia de los Testigos de Jehová. Ellos creen que Jesucristo es un Dios inferior a Dios, no creen en la Trinidad, y ellos en su Biblia ponen: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y ahora vamos a ver la diferencia con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si no vamos a la fuente que es, y nos dejamos guiar por el mundo, y lo que el mundo nos alimenta en la parte espiritual, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a poner cadenas, como hacían los fariseos en esa época. Y nos van a poner cadenas y pesos que Dios nos está mandando. Hay muchas cosas que vamos a encontrar que muchas veces nosotros teníamos en nuestra mente que podían existir, pero que la palabra no lo habla. Entonces dice Mateo 6, de 5 al 12: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los dos apóstoles, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Muchas veces nosotros, como los apóstoles, en este momento no vamos a entender lo que Dios nos está diciendo, porque no nos estamos alimentando bien. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cosas recogisteis? Acuérdense de los 4,000 panes y los 5,000. ¿Qué les quiso enseñar Jesucristo a ellos? Que Él es el dueño del pan y que Él nos va a alimentar. Eso fue lo que quiso enseñar. No solamente alimentarlos a ellos, sino a darles a entender a ellos que no se preocuparan más por la comida, porque siempre les decía: ¿y dónde está el pan? En las 2 oportunidades hizo lo mismo, pero les dijo eso, y ellos estaban en sus corazones pensando otra cosa, que los iba a exhortar porque no habían traído el pan que había sobrado. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Nos tenemos que guardar de las falsas doctrinas, porque si no nos van a poner cadenas. Y esas falsas doctrinas son esas gaseosas. Tomemos jugo sin azúcar, tomemos agua, alimentemos bien nuestro espíritu.
comida no adulterada. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Acá. No es lo que yo diga, no es lo que digan los líderes de otras congregaciones, los líderes de otras doctrinas. Sí debemos estudiar, porque hay que estudiar y hay que saber de dónde viene la palabra. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero ni siquiera sabemos cuántos libros tiene la Biblia, cuántos libros tiene el Viejo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo. No sabemos cuáles son los evangelios, no los sabemos nombrar, no sabemos qué es el Pentateuco. Y decimosle a todo el mundo que somos cristianos. Es como un médico que no sepa ordenar Panadol. Yo no pudiera decir que soy médico si no sé de las enfermedades. Para eso estudié. Y para eso está la palabra. Yo no puedo decir quiero saber de medicina si no voy a los libros. Lo mismo pasa, quiero conocer a Cristo pero no voy a la Biblia. O la escucho. Hay que tomar jugo, hay que tomar agua, hay que comer ese pan que es Cristo. Y el pan que es Cristo lo encontramos en la Biblia. En la Biblia. Ahora, alimentación espiritual sana. En todo el mundo la falta del conocimiento de Dios nos está alejando de su presencia, ya lo vemos. Eso es lo que pasa si no conocemos de Él, nos aleja de su presencia. Lo queremos conocer, pero queremos el mundo, y el mundo quiere todo menos que nos acerquemos a Dios. Perdiendo de su sabiduría e inteligencia. Muchas veces le decimos a Dios, dame sabiduría e inteligencia. Yo quiero más sabiduría e inteligencia, quiero saber qué hacer. Y resulta que la misma palabra nos lo dice. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, el mundo, eso nos pasa, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si lo vemos cuando le vamos a hablar el mundo de Dios, ¿qué pasa? Nos desprecian. Aleluya, nos querés cambiar la manera de vivir. Y lo vemos, si vamos a la palabra vemos que se cumple. Y eso es lo lindo de la palabra, verla cuando se cumple. Por eso da ganas más de estudiarla, porque cuando vemos que se cumple en nuestras vidas, vemos que las promesas que nos da Dios, que son favorables para nuestras vidas, van a cumplir, porque todo esto se está cumpliendo. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Oiga, el temor de Jehová. Y no es temor de miedo, sino temor de reverencia, de saber que sin Él nada podemos. Es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El mundo nos pinta otra inteligencia, las mejores calificaciones, pero en la parte espiritual la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y si conocemos al Santísimo, vamos a poder tener esas buenas calificaciones que nos van a dar paz en nuestro corazón. Debemos desear la leche no adulterada, la palabra, no falsas doctrinas ni pensamientos de hombre. Dice primera de Pedro 2, capítulos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya vimos que le hace la leche materna a los niños, les da salud. ¿Y qué nos da a nosotros la leche espiritual no adulterada? Salvación. Salvación. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar. Y lo que les dije, el Espíritu Santo nos va a recordar la verdad y nos ayuda a digerir el alimento. Nos lo dice Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Recordemos que ya llegó, esto lo hablaba antes de Pentecostés. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije
que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya está ahí el Espíritu Santo. Ya llegó el día de Pentecostés. Cada uno de nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Y Él nos va a ayudar a digerir toda esta palabra que vamos a estar aprendiendo y leyendo para poderla poner en nuestras vidas. Para tener una buena alimentación debemos leer la Biblia y ponerlo aprendido por obra. En muchas ocasiones, aunque en muchas ocasiones no nos guste. Y un ejemplo de esto es amar a nuestros enemigos. Así como sabemos que las verduras son buenas, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? No las comemos porque no nos gusta, pero es lo más saludable. Eso mismo pasa cuando amamos a nuestros enemigos. No nos gusta, pero es lo más saludable para nuestro espíritu. Entonces nos dice nuestro Señor en Mateo 22 del 36 al 40. Y acabamos de aprender 2 mandamientos, porque muchas veces, y sobre esto se basa toda la ley, y el resto de los 10 mandamientos que vimos se basan en estas 2 cosas. Y dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Recordemos que lo querían los escribas y fariseos, siempre buscaban que él cayera. Entonces le preguntaron los escribas y fariseos, y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ya lo vimos en el Shama, es poner su palabra todo el tiempo por obra, no los 5 alimentos, sino todo el tiempo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No nos gusta amar a nuestros enemigos, no nos gusta pedir perdón, es difícil, ahí está nuestro orgullo, nuestra carne, pero ayudar a nuestros enemigos es lo más saludable. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba rogando por lo que lo estaban matando, por los que lo azotaron, por los que le clavaron, no solo por nosotros, sino por todos. Pongamos esto por obra, empecemos a perdonar, empecemos a perdonarnos a nosotros mismos. Posiblemente nosotros mismos somos nuestro principal enemigo. Perdonémonos nosotros y empecemos a perdonar a nuestros enemigos. Ahora, no quiere decir que porque cumplamos la ley vamos a tener la salvación. Muchas veces pensamos que porque estamos haciendo las cosas ya estamos bien y eso es lo que nos va a salvar. ¿Y qué nos dice Efesios 2 del 8 al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya fuimos salvos. Al entender esta palabra de que somos salvos, ya no vamos a cumplir la ley por temor a un castigo, sino que vamos a cumplir la ley por amor a Cristo, para mostrar lo que Él hizo en nosotros. Y ya no estamos esperando una condenación, porque ya fuimos justificados creyendo en Cristo. Ya no estamos esperando ir al infierno, porque ya estamos creyendo en Cristo. Pero vuelvo y le repito, no es decir que yo creo en Cristo, ya soy salvo, no. Esto hay que llevarlo por obra y tener un verdadero cambio. Nuevamente, las cosas viejas pasaron, el mundo, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos cambiar nuestra vida, debemos alimentarnos bien y empezar a ejercitarnos. Ahora vamos a hablar de sobrepeso. Si no nos alimentamos bien, ¿qué nos pasa? Ya más o menos les dije, ahorita esta la vemos ahorita, más adelante la explico. Si no nos alimentamos bien, ¿qué nos pasa? Si comemos más de lo que debemos comer al día, entonces vamos a tener sobrepeso. El sobrepeso se ha triplicado desde 1975. En 2019 más de 1.900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso.
1.900 millones en el mundo. Eso quiere decir que somos más o menos 7.000, 8.000. O sea que 2.000 viene a ser más o menos como el 30%, el 25% tenían sobrepeso. Y eso más o menos se puede ver también en una congregación, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En el 2019 el 39% de adultos de 18 más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal, o sea que la desnutrición. Muchas veces creemos que la desnutrición en trastornos alimenticios es más grave y vemos que el sobrepeso, porque el sobrepeso nos lleva a hipertensión, a diabetes, ¿cierto?, a muchas otras enfermedades que nos lleva la desnutrición. Y como vimos, en los países desarrollados las personas sufren más de sobrepeso que de la misma desnutrición, entonces por eso se mueren más personas por sobrepeso. En el 2019 41 millones de niños menores de 5 años, 41 millones, o sea, más o menos un poquito más de la población de Australia, tenían sobrepeso o eran obesos. Igualmente 340 millones de niños adolescentes con sobrepeso u obesidad, 340 millones, Estados Unidos. Para el 2035 se calcula que 4.000 millones de personas, el 51% de la población va a sufrir de obesidad. O sea, hay que empezarnos a alimentar bien, tanto en la parte espiritual como nosotros, bien. La obesidad se puede prevenir y ya lo vimos con una dieta sana. Obviamente hay otras patologías que pueden llevar a obesidad, ¿cierto? Pero en una persona sana se puede prevenir, lo mismo que las otras, pero habría que ir al médico y estudiar qué más se puede tener en un trastorno metabólico. Pero todo esto es de personas normales. Ahora, sobrepeso espiritual es todo lo que nos viene, el mundo, todo lo que nos viene diferente a la sana doctrina, a la leche no adulterada. La buena alimentación espiritual comienza desde temprana edad y nos previene el sobrepeso espiritual y todas sus consecuencias que pueden llevar hasta la muerte. Lo mismo pasa con la obesidad, ¿cierto? Nos lleva más enfermedades, nos mata de manera física. Lo mismo puede pasar en el sobrepeso espiritual. Y si nosotros no alimentamos a nuestros niños, ellos también van a sufrir de esa muerte. Y lo vamos a ver en dos varones, que fue lo que les pasó en el Viejo Testamento. Vamos a ver primero Levíticos, capítulo del 10, del 1 al 12. El pecado de Nabán y Abiú. Nabán y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Muchas veces podemos pensar que nosotros ya somos santos, a mi familia no le va a pasar nada, no van a salir al mundo y el mundo no los va a convertir en otra cosa, no van a tomar licor, no van a consumir drogas. Y vemos que Dios nos muestra que hasta en sus varones, en sus santos como Aarón, no porque fuera sacerdote, no le iba a pasar nada a sus hijos. Y él tenía que alimentarlos y llevarlos por el camino correcto. ¿Y qué hicieron ellos? Muchas veces nos puede pasar eso a nosotros con nuestros hijos. Y ya cuando los vemos en el mundo, no con solo muerte física, sino con muerte espiritual, que es peor. Hay que enseñarles a nuestros hijos qué es lo que trae las malas acciones, tanto espirituales como carnales. Mostrarles qué es lo que pasa. Ya vemos que por no enseñarles la palabra se murieron, por no hacer lo correcto, y era Aarón. Entonces no podemos creernos intocables. Hay que enseñar, hay que alimentar, y que ellos no tengan ese sobrepeso espiritual, que va a ser mucho peor a la hora de enfrentarse al mundo. Lo vamos a ver también con los hijos de Eli.
Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y lo vamos a ver. Ellos no conocían de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Elí era otro de los sacerdotes. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu hijo, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llevar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ellos estaban haciendo lo malo, porque Elí no les había contado. Así que, ¿a quién le corresponde? ¿Al mundo? ¿Al colegio? ¿A la iglesia? ¿A quién le corresponde salvar a nuestros familiares? Y esto no es solamente muerte carnal, es lo que les pueda estar pasando ahorita. Muchas veces las tribulaciones que estén pasando a nuestros familiares es Dios llamándolos: vengan a mí, descansen en mí. Y nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que les tenemos que enseñar y llevar, alimentarse de la palabra. Las personas no quieren escuchar de Dios porque no quieren ser confrontadas de sus errores, por su orgullo, que además quieren escuchar solo palabra para su propio beneficio. Por eso estamos viendo tanta maldad, donde nuestro Señor Jesucristo nos previene. La palabra es muy bonita, porque si vamos a ella como cristianos y la ponemos por práctica, ya vamos a ver lo que está pasando en el mundo y lo vamos a entender, y no vamos a tener miedo de lo que nos pueda venir, porque Dios está con nosotros. Y lo vamos a ver en Mateo 24, 9, 14, cómo Jesucristo nos está previniendo de las cosas que nos puedan pasar. Por eso, si vamos al mundo y tenemos sobrepeso espiritual, siempre vamos a estar apurados de las cosas que están pasando en el mundo, y las noticias nos van a estresar, nos van a angustiar. Y dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Por eso hay que leer la palabra, porque esto se va a levantar, y se está levantando hace mucho tiempo. Y si no vamos a la sana doctrina, vamos a creer cosas que no son, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto lo estamos viendo. Mas el que persevere, ¿qué está pasando en nuestros países? ¿Qué ocurre con el amor? A lo bueno le están diciendo malo, y a lo malo bueno. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Iglesia, esto empezó en Jerusalén hace 2 años. Por el internet la palabra está llegando a todo el rincón del mundo. Esto empezó en el Medio Oriente. La palabra ya está llegando. Y muchas veces uno escucha y dice: pero todos los cristianos dicen que ya estamos en los tiempos. Y los tiempos no es tener miedo de que se va a acabar el mundo. Los tiempos es tener confianza de que ya va a llegar Jesucristo por nosotros, y que tenemos que estar viviendo en el cielo, en su reino, haciendo lo correcto. El reino ya se ha acercado, y ya estamos viviendo en el reino. No es escondernos y no hacer nada, porque Él nos mandó al mundo. Él nos dice: no los quites del mundo, pero protégelos del mundo. No es escondernos de estas cosas y quedarnos encerrados. Hay que salir a llevar el evangelio, hay que ejercitar nuestro espíritu.
Si no ejercitamos nuestro espíritu, no estamos llevando frutos. Y más adelante vamos a ver qué pasa si no llevamos frutos, por muy cristianos que nos creamos y por muy santo que nos creamos. El sobrepeso espiritual también se puede prevenir, y la manera es comiendo a Cristo, no las cosas que el mundo nos ofrece como religiosidades. Y con la ayuda del Espíritu Santo debemos poner por obra, ejercicio, lo que estamos aprendiendo. Esto hay que llevarlo, es una manera de vivir, y sí, la gente va a ver el cambio en nosotros. Como testimonio lo han visto mis amigos en Colombia. Gracias a Dios ya llevo 2 años y medio sin tomar licor, pero cuando yo hablo con ellos me han hasta mostrado el licor y me han dicho: mira lo tuyo, mira tu mundo. Eso era lo que conocían ellos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo antes perdía mi tiempo en eso y no se lo dedicaba a mi familia, a mi hijo. Lo mismo mi trabajo me estaba esclavizando, pero ahora tengo tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo dice en Mateo 11, 28, 30: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién no quiere encontrar esa paz en su vida, en su trabajo, en lo que esté haciendo? Yo no les estoy diciendo acá que ya tienen que dejar sus trabajos y pensar solamente en la palabra, no. Cristo nos está mandando a llevar su palabra en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, alimentarnos y ser personas diferentes, para que las personas vean que si hay una vida de amor en Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y estar en el mundo, porque no estoy dando testimonio de lo que quiere Cristo en nosotros. Debemos cambiar si queremos ver las bendiciones. Vuelvo y les digo, muchas veces las estamos viendo, pero por nuestra ceguera estamos creyendo que somos nosotros. Ahora, ya tanto regaño, más o menos cómo se debe de comer. Esto es una dieta de más o menos 2.300 calorías. Acuérdense que les dije, entre kilocalorías, les había dicho que era entre 2.000 y 3.000. Y así es más o menos como se debe dividir, ¿cierto? Esas 2.300 kilocalorías, 20% desayuno, 10% la media mañana, 35% la comida o el almuerzo, el 10% la merienda y el 25% la cena. Como vimos, por ejemplo, una sola hamburguesa nos está quitando, solo la hamburguesa sin las papitas y la gaseosa ya nos está supliendo de una dieta de 2.500 kilocalorías el desayuno. Solo una hamburguesa. Si no comemos saludable y comemos mucha comida chatarra, vamos a sumar más kilocalorías y eso nos va a dar más hambre porque es más poquito, entonces nos va a estar dando hambre y se vuelve un círculo vicioso y vamos subiendo y vamos engordando. Ahora, más o menos esto es un desayuno, un almuerzo y una cena, más o menos así se divide entre proteína, frutas y carbohidratos. Esto es una medida general de una dieta sana, ¿cierto? Más o menos son los mismos, las mismas indicaciones en todas las dietas. Y estos son los 3 golpes que debemos tener. La que sigue, Marta. Esta. Entonces más o menos estos son los 3 principales. Otra vez más o menos las horas en que las debemos comer para tener un cuerpo saludable. Ahora vamos a recordar cómo vamos a tener, cómo hacía Daniel para tener una comunión con nuestro Dios. Como vimos en el Shama es todo el tiempo, pero Daniel también nos enseña a cómo debemos orar. Y si tenemos desayuno, almuerzo y comida, pues deberíamos también de tener una comunión con nuestro Dios para orar. Y vamos viendo este varón de Dios, Daniel,
que los sátrapas y gobernadores de esa época, a él siempre como a Cristo, le querían dar tropiezo. Y en ese tiempo estaba el rey Darío. Y resulta que estos sátrapas y gobernadores hicieron que el rey Darío sacara un edicto para que el que pidiere cosas a él, el que pidiere cosas a dioses fuera de él, fuera echado a los leones. Y vamos a ver que esos leones pueden ser las tribulaciones que nosotros estemos en este momento enfrentando en el mundo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Daniel cuando salió el edicto y lo fueron y sabía que iba a ir directamente a los leones, porque él fue obediente a su Dios y siempre le estuvo pidiendo a su Dios, siempre en su ventana estuvo orando a su Dios a pesar de estos edictos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces el espíritu hay que alimentarlo, solamente la carne. Oremos. ¿Y qué pasó con Daniel? Ya todos lo sabemos. Con Daniel, ya todos lo sabemos. ¿Qué pasó con esos leones? Le cerró la boca. Así también va a ser con nuestras tribulaciones. Va a cerrar ese mundo. Y lo que nosotros estamos pidiendo en nuestros corazones para su propósito va a salir. Esto era para glorificar a Dios. Acá se tumbó un ídolo, que era Darío. El Dios de nosotros es más fuerte que el mundo. Entonces, a orar sin cesar. Oremos, demos gracias, hablemos con nuestro Señor. Y no son vanas repeticiones. Hablemos con Él. Él sabe lo que tiene en nuestros corazones. Hagámoslo en privado, para que Él nos recompense en lo público. No esperemos a venir acá a la iglesia a orar y alabarlo. Hagámoslo en nuestra casa, en nuestra comunión. Esto es una comunión personal con Dios, una relación personal con Dios. Cada uno tiene que tener esa relación con Él. Ahora vemos, qué pereza desayuno de un nutricionista. Vemos que es lo que casi siempre comemos, ¿cierto? No es nada maluco, huevos, manzanita, frutas, ¿cierto? Pan, debe ser más integral, ¿cierto? La proteína siempre debe existir, comer fruticas y lácteos, y nuestro alimento espiritual, la palabra. No solo leerla, siempre estar ahí. Que estamos desayunando, alabémoslo, pongamos una alabanza, en vez de poner la televisión. Un desayuno saludable. ¿Quién no le gustaría comerse eso? Se ve bueno. Palabra, Deuteronomio 8, del 1 al 3. No se les olvide, grábenselo. Tarea. Una media mañana, lo mismo. Debemos comer, por ejemplo, un bocadillo, sándwich, galletas, cereales, leche, batidos o zumos, frutos secos. Eso nos sirve para una media mañana, ¿cierto? Pero vamos a estar comiendo. No vamos a aguantar hambre. Nuevamente, palabra. No nos olvidemos de la palabra. Hay que alimentar el espíritu, siempre. Siempre alimentemos el espíritu. Vuelvo y les digo, de 16 horas que estamos despiertos, tan siquiera le estamos sacando media hora a Dios. Media hora a su palabra, media hora a alabarlo, media hora a orar. Esa media hora que estamos en la televisión, ¿no es mejor estar y viendo lo saludable, alimentando lo saludable? Comida o almuerzo, más o menos esto es un plato saludable, más verduras, la proteína y los carbohidratos 25 y 25, más o menos esto. Y siempre recordemos agua. Y ahora vamos a verlo en la vida real. ¿Quién no quiere comer esto? Pásala. Media mañana,
Ya lo dije. La otra. No, la que sigue. No, almuerzo. Comida y almuerzo. Para atrás. ¿Quién no quiere comer ese almuerzo? Eso no es maluco. Esto es saludable. El arroz. El arroz como todo latino. Pero el arroz lo podemos reemplazar por la pasta. Entonces, es simplemente pero eso es un almuerzo saludable. Sigamos merienda, para abajo. Merienda. Arriba merienda. Vemos todo lo que podemos tener de merienda. Entonces no es que una comida saludable vayamos a aguantar hambre, es simplemente aprender a comer. Y lo mismo es con la palabra. Ahora la cena. Lo mismo. Ahí está el arroz del pastor. Ahí está el arroz. Siempre, familia, siempre, por eso lo he puesto en todas las diapositivas. Palabra. Cojamos esos cubiertos y empecémonos a tragar esa Biblia. Empecemos a comer Cristo. No vamos a aprender de otra manera. No es de cada 8 días, esa no es la comunión. Así no vamos a aprender a tener una comunión con Jesucristo. Así no lo vamos a conocer. No vamos a saber qué es lo que quiere para nosotros. Siempre nos han pintado que si sabemos de Cristo es porque tenemos que andar esto para arriba y para abajo y recitarle todos los versículos a todo el mundo. Si nosotros no ponemos esto por práctica en nuestras vidas, ¿cómo nos van a creer si les decimos perdonen a sus enemigos y nosotros no lo hacemos? No seamos escribas y fariseos, aunque entendiendo que eran los escribas y fariseos que les preguntaban, porque ellos en esa época habían unos buenos, ¿cierto? Pero no seamos como estos, no seamos religiosos. La religiosidad es lo más malo que hay. Ahora, así como alimentamos la carne, ya lo he dicho varias veces, debemos alimentar el espíritu para tener una vida saludable. Mateo 4:4 dice, él respondió y les dijo, escrito está. ¿Se acuerdan lo que vimos en Deuteronomio 8:3? Jesucristo nos está enseñando que nosotros debemos saber de la palabra. Porque si no sabemos de la palabra, ¿cómo nos vamos a defender? Él respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ¿quién lo escribió? Moisés en Deuteronomio 8:3. Ya vimos. Y si empezamos a ver esto, vamos a ver que Cristo está diciendo la verdad. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya se los dije, si buscamos al mundo, el mundo nos va a dejar con hambre. Si buscamos el horóscopo quiere que sigamos ahí, las cartas quieren que sigamos ahí, las otras religiones quieren y quieren más y quieren más de nosotros. Lo mismo nuestro trabajo, si lo ponemos como ídolo. Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, Cristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es gratuito, no hay que ir a pagar. La palabra la tenemos en toda parte. No podemos sacar ninguna excusa. Que la Biblia ya está en los celulares. Si estamos viendo Facebook, metámonos a páginas que nos muestren versículos de la Biblia y leámoslos. Hay muchas maneras de llegar a Cristo en este momento. Es gratis. Tu cuerpo es un templo para el Espíritu.
Así como tratas los templos con respeto, debes tratar tu cuerpo con respeto. Somos el templo. El templo no es solo esto, lo físico. Nosotros somos su templo. Y debemos cuidarnos para tener una vida tanto saludable, física como espiritual. Ahora, ejercicio físico. Cambia esta. Marta. Listo. Con esto ahorita les explico qué es lo que quiere decir esta imagen. La actividad física tiene importantes beneficios para la salud del corazón y el cuerpo y la mente. Sin lugar a dudas, cuando empezamos a hacer ejercicio, nos empieza a mejorar todo nuestro cuerpo. Contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, lo mismo que una alimentación saludable. Reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje y juicio, asegura el crecimiento y desarrollo de los jóvenes. ¿Y qué beneficios nos da a nosotros un buen ejercicio espiritual? Lo estamos viendo todo el tiempo. Acá. Los frutos del Espíritu. ¿Quién no quiere esos frutos del Espíritu? Recordémoslos. Gálatas 22, Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Si nos alimentamos bien y hacemos buen ejercicio espiritual, esto es lo que vamos a tener. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si no hacemos ejercicio, un verdadero ejercicio espiritual, y estamos con sobrepeso, vamos a encontrar ahí mismo, atrasito, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que empecemos a ejercitar para tener unos buenos frutos del Espíritu y dejar todo ese mundo, todas esas religiosidades y todos los frutos que nos trae el mundo a nosotros. Lo mismo que pasa si no hacemos ejercicio. Vuelvo y les repito, esto quiero que lo tengan muy en mente. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto yo no me lo estuve inventando todo el tiempo, lo dice la palabra de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? Somos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y cómo lo tenemos que cuidar? Si cuidamos este templo, ¿cómo nos debemos cuidar nosotros? Como cuidamos el templo físico, así nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Sangre, la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos de nosotros, somos de Dios. Ahora, en cuanto a esta imagen, es verdad lo que nos muestra. Si estamos sedentarios y no hacemos ejercicio, vamos a hacer así. Pero estos no son los cuerpos que yo les estoy pintando que tengamos, sino una buena salud, tanto física como espiritual.
Y ya vimos que muchos de acá estamos en sobrepeso. Y no tenemos ese cuerpo de obesos que está ahí, ¿cierto? ¿Y qué nos habla Pedro en cuanto a la vanidad? Primera de Pedro 3, de 3 al 4. Porque no son los cuerpos que Emmanuel está diciendo que tengamos, no. Para que no lo tomen por ese lado. Yo les estoy diciendo que tengamos una vida saludable, no para tener estos cuerpos. Y dice así: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo primero que tenemos que tener nosotros es a nuestro Dios y nuestra salud espiritual, y tener este espíritu que Él nos dice. Entonces, la imagen es para mostrarles que lo que nos debemos de preocupar también es por nuestro espíritu, no solo por nuestro cuerpo, y que el ejercicio no nos convierta en una idolatría para llegar a estos dos extremos, porque eso no es lo que yo les estoy llevando de mensaje. Nuestra meta en el ejercicio no debe ser mejorar la calidad de nuestros cuerpos para que otras personas nos noten y nos admiren. Más bien, la meta del ejercicio debe ser mejorar nuestra salud física para que tengamos más energía física y así podamos dedicarnos a las metas espirituales. Eso es lo que debemos hacer. Ahora la que sigue está ahí, un poquito más caricaturesca. ¿Qué es lo que queremos? Buena alimentación, buena salud física, o alimentarnos mal y llegar a la obesidad. Lo mismo en el espíritu. ¿Qué es lo que queremos? ¿El mundo o lo que nos ofrece Dios? Y ya vimos los frutos del espíritu. 1 de cada 4 adultos realiza la actividad física adecuada. 1 de cada 4. Se podría evitar 5 millones de muertes al año si se realiza una actividad física adecuada. Solo con actividad física. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física. 20 a 30, es bastante. Más del 80% de los adolescentes, más del 80%, tienen un nivel insuficiente de actividad física. Si realizamos poca actividad física espiritual, vamos a ser cortados y echados al fuego. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hay que llevar fruto. Y no lo digo yo, nos lo dice Jesucristo en Juan 15 del 1 al 17. Hay que tener actividad física, hay que llevar frutos. Si no llevamos frutos, vamos a ser cortados y echados al fuego. Eso quiere decir que en nuestras tribulaciones no vamos a poder. Y si no, por eso debemos estar con Él. Juan 15 del 1 al 17. Empecemos a ejercitar. Y no vayamos a ese fuego, no vayamos a ese infierno. Estemos con Cristo. 15 del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Limpiará duele. Si empezamos a llevar fruto, nos va a quitar cosas que a nosotros nos gustaba en la vida carnal. Duele. Cuando ustedes limpian una camiseta, ¿qué tienen que hacer? O un zapato, estregar. Nos va a quitar nuestras impurezas. Todo eso duele, porque la iniquidad, todo lo que traíamos de nuestro pasado, nuestros ritos, nuestra cultura, muchas cosas de esas están equivocadas, y nos va a limpiar y eso va a doler, y muchos nos van a señalar y nos van a dejar. Lo limpiará para que lleve más fruto,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso todo lo que hagamos tiene que ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos empezar a decir que fuimos nosotros, en ningún momento. En ningún momento. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciereis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es el ejercicio espiritual? Llevar fruto. Así vamos a ejercitar, porque vamos a ver lo que dice ahí. Y vamos a llevar la gloria del Padre a las demás personas. Y eso nos va a llenar de los frutos del Espíritu. Si no llevamos fruto, no estamos ejercitando nuestro espíritu. Y no es decirle a las personas obligarlas, es mostrarle con nuestros actos, con nuestras acciones, que hay una buena manera de vivir de amor. Esto no es obligado, esto es de actuar y de ejercitar. La OMS define a la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía, lo que ya habíamos visto, las kilocalorías. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Moderada como intensa, ¿cierto? No es cualquier caminar, ¿cierto? No es que una vez con mi abuelita le dije, abuelita, tenés que hacer ejercicio. Sí, yo me paro hasta el televisor y hasta el baño. eso no nos va a hacer nada, ¿cierto? ¿Qué sí nos va a hacer más beneficio? Que si yo puedo caminar a mi trabajo, vivo cerquita, pues en vez del carro me voy en camino. Si mis hijos están cerquita del colegio, acá que es tan común, si los puedo recoger caminando, voy caminando, estoy haciendo ejercicio y va a ser más beneficioso para mí que irme en el carro. Entonces ya sabemos que cualquier cosa es actividad física y cualquier cosa que hagamos pues va a ser beneficioso, pero para nuestro cuerpo va a ser mejor de una moderada a intensa, de moderado o intenso. La actividad física espiritual es tener una comunión diaria con alabanzas, oraciones y lectura de su palabra para ponerla por obra, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. La actividad física espiritual debe ser intensa, o sea, en todo momento de nuestras vidas. No es solamente moderada o intensa, es todo el tiempo en nuestras acciones. Todo lo debemos hacer para el Señor. ¿Y qué actividad física nos manda nuestro Señor Jesucristo? Fuera de llevar frutos. La gran comisión. Y quiero que la recordemos. Mateo 28, de 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Recordemos que ya era cuando se les estaba mostrando. Y Jesús se acercó, ya lo habían crucificado, ¿cierto? Ya se les estaba mostrando a ellos, dándole la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros acá? Como ejercicio espiritual. Eso no solo le corresponde al pastor o a los líderes de la iglesia. A cada uno de nosotros nos corresponde esta gran comisión. Ya sabemos de la palabra, ya sabemos de Cristo. Ese es el propósito de Cristo en nuestras vidas. Ese es el ejercicio espiritual que tenemos que hacer. No nos preocupemos por nosotros. Iglesia, vamos por una eternidad. ¿Quieren a su familia en el infierno o quieren a su familia en la vida eterna? Tenemos dos vidas eternas: infierno o al lado de Dios. Eternidad. Si muchos acá a veces pensamos que estamos viviendo un infierno, pónganse en ese infierno para la vida eterna, para la eternidad. ¿Dónde quieren estar? No hay punto medio. Es hora de que empecemos a cambiar, de que empecemos a llevar esta gran comisión. Tengamos a Mateo 28, 16, 20 también en nuestra mente todos los días. Y vuelvo y le repito, no es la Biblia que nos tenemos que aprender. Nosotros tenemos que cambiar a como la Biblia quiere que vivamos. Y la gente lo va a notar. Y va a querer de esto. Porque es que esto no trae nada más que los frutos del Espíritu. No trae nada más. ¿Qué actividad física realizar? No va a ser esta. Obviamente no vamos a terminar así, ¿cierto? Por una saludable, eso es intenso. Lo principal acá, entre las actividades físicas más comunes, cabe mencionar caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deporte en la casa es pedalear, ¿cierto? Todo esto que podemos llevar a la casa, practicar cualquier deporte, participar en actividades recreativas y juegos. Todas ellas pueden realizarse con cualquier nivel de capacidad y para el disfrute. Muy importante, empezar a disfrutar el ejercicio, ¿cierto? Lo que ustedes disfruten, háganlo. Natación, vayan y hagan natación, ¿cierto? Karate, sirve, artes marciales, todo eso es deporte. No solamente lo que nos enseñan nosotros en Colombia, solo fútbol y ya no, ¿cierto? Hay muchos otros deportes que podemos hacer y disfrutar. Principalmente aeróbicos, caminar, trotar, bailar, tenis, natación, todo esto. Los aeróbicos son más para fortalecerse, ¿cierto? Esos también ayudan, pero no son los que nos van a ayudar. O sea, muchas veces pensamos, yo al gimnasio y hago no de cuántas pesas. No, ese no es el ejercicio que va a ser bueno para nosotros, porque no estamos oxigenando nuestro cuerpo, sino que estamos haciendo un ejercicio más anaeróbico. Entonces, principalmente aeróbico, actividades. Actividad física moderada. La actividad física moderada no es tan difícil, es cuando aumenta la sensación. Pasémosla. Marce. Esta. Es cuando aumenta la sensación de calor y se inicia una ligera sudoración, ahí ya estamos moderados, ¿cierto? Más o menos después de haber caminado ahorita en verano como 20 minutos ya empezamos a sentir esto. La respiración y el pulso aumenta, pero todavía podemos hablar, ¿cierto? No, cuando ya estamos más intensos, ya ustedes han visto cuando uno corre 100 metros, ¿qué le pasa? De respirar, ¿cierto? Entonces ya es intenso. Entonces la moderado todavía podemos hablar, pero nos permite hablar, como por ejemplo caminar rápido, paseos en bicicleta, natación, bailes, ¿cierto? Algo que nos deje hablar. Hasta ahí está bien, yo creo que es una actividad que todos podemos hacer. Esto ya es para alto rendimiento. La actividad física intensa, cambiémosla. Provoca una respiración rápida, un aumento sustancial del pulso, como por ejemplo deportes competitivos, y si se da cuenta, no podemos ya hablar, ya tenemos que respirar un poco para poder hablar. Esto también nos ayuda, obviamente, ya les dije, moderado, intenso, y con Cristo siempre es intenso en la parte espiritual, no lo debemos dejar a un lado. Niños y adolescentes de 5 años, cambiémosla. 60 minutos al día de actividad física moderada e intensa, principalmente aeróbica. Ellos juegan todo el día, entonces si los sacamos a jugar con todo ese ejercicio tienen.
Limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias, particularmente el tiempo de ocio que pasan en una pantalla, videojuegos, celulares ahorita, ¿cierto? Esto evitémoslo. Y los niños van a tener más o menos esto. Actividades habituales, 3 veces a la semana, no más de 2 horas al día. Entonces empezamos desde la pantalla a lo que ya debemos empezar a hacer, ¿cierto? El pico de la pirámide, que no sea nada de eso, solamente 2 horas a la semana, al día, y el resto lo que quiera, va a ser mucho mejor para ellos. Claro que ahorita como el Nintendo trae también para hacer deporte, entonces ese también puede servir, porque uno mismo puede empezar a moverse y hay aeróbicos y corren, entonces es más interactivo, ese también sirve para deportes. Intentar ese ya lo hemos jugado varios y terminamos rendidos con nuestros hijos, es muy bueno. Adultos, 30 a 40 minutos diarios de actividad aeróbica moderada, 10 a 20 minutos de actividad intensa. Realizar actividades de fortalecimiento muscular 2 o más veces por semana. Limitar el tiempo de actividad sedentaria, lo mismo que los niños. Y ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos una actividad física adecuada, espiritual adecuada? Muchas veces pensamos, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tenemos tantas tribulaciones? Vemos todas las maravillas de nuestro Dios. Y para darles un ejemplo, lo vamos a ver con Josué. Recuerdan que Josué fue el discípulo de Moisés. Recordemos que Josué iba a tomar la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer. Le da la palabra. Y Josué la pone por obra, con Jericó, ¿se acuerdan? De dar las vueltas, tocar las trompetas. Esas cosas a veces a nosotros nos pueden parecer ridículas, lo que nos está mandando Dios. Y si ustedes ven ir a caminar para tumbar un muro varias veces, y después de tocar las trompetas de que el grite del pueblo, y se cambiara, eso es un milagro. Eso era para glorificar a Dios. Y eso Josué ya se los había dicho. Y les había dicho que no tomaran nada de Jericó. Porque si lo tomaban, se iban a morir. Ellos vieron y pusieron en práctica su ejercicio espiritual con Jericó y vieron las maravillas. Pero se les olvidó. Y vamos a leer Josué 6, del 16 al 18, que es lo que les dice. Por eso tenemos que escuchar la palabra, ir a ella, para después ponerla por práctica. Josué 6, del 16 al 18. Josué. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado a la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Ya la habían tomado, ya habían visto la gloria, ya se habían caído los muros. Y vea que José les vuelve y les dice: pongan en práctica, hagan en ejercicio espiritual lo que les voy a decir. Gritad, porque Jehová están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos ellos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaba. Si leemos más atrás, esta mujer fue los que ayudaron a los mensajeros de Josué a esconderse, porque los habitantes de Jericó los querían matar cuando ellos fueron a reconocer la tierra. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ellos ya habían visto la gloria del Señor, ya habían puesto en práctica una vez y habían hecho ejercicio espiritual una vez. Cuidado, nosotros caemos en eso.
que después de ver la gloria del Señor y nos arregle nuestro favor, nos arregle lo que estábamos pidiendo, no seguimos su palabra. Porque si no seguimos ejercitando después, nos vamos a morir. Y dice así Josué 7: ellos tomaron del anatema. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No volvamos al mundo. Jesucristo nos lo dice en la palabra. Cuando llegamos a Él estamos limpios, pero si volvemos al mundo van a llegar 7 espíritus peores. Así que mucho cuidado. Tomaron del anatema. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-el, hacia el oriente de Bet-el, y les habló diciendo: subid por 7. Sí. Sí. Hacia el oriente de Bet-el, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y conocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo. El pecado de Acán, es desde el 10 en adelante, 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios lo sabe todo. Por eso los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos. La batalla anterior, que la pueden leer, era un pueblo menor que Jericó, y ese pueblo no lo pudieron destruir porque ya tenían del anatema. Por esto los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Recordemos que anatema es todo lo que va en contra de Dios. Ya habían visto, ya habían obedecido Jericó, pero cogieron del anatema. Y una prueba más pequeña que Jericó, si lo leen después ustedes en sus casas, no la pudieron vencer. Es más, ellos ya estaban hasta confiados y mandaron menos hombres. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Empecémonos a santificar nosotros, a limpiarnos de todo lo malo, de todo lo que hay en el mundo, y pongámoslo por obra. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Muchas veces estamos en nuestros problemas queriéndolos pasar, queriéndolos vencer, pero resulta que estamos poniendo la confianza en el mundo, en nosotros, en nuestros ídolos, y no estamos pudiendo, porque no son con nuestras fuerzas, son con las de Dios. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por todos los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo lugar a acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Vea pues, a Dios no se le esconde nada. Por más pequeño que nosotros seamos, Él va a llegar. Ya todo lo que tuvo que hacer Josué para llegar a Canaán, pero ya Dios lo sabía. A Dios no le podemos esconder nada, por eso hay que ejercitar. Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, cuidado con la avaricia, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Cuidado, el mundo nos llena de codicia, por eso a veces preferimos ir a las cosas del mundo que las de Dios. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Muchas veces tenemos nosotros ídolos escondidos. Nosotros mismos podemos ser un ídolo. Anatema, un anatema. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbese Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Esto no nos enseña que nosotros tengamos que matar a personas, no. Esto es que nuestro anatema hay que destruirlo, hay que quemarlo, hay que apedrearlo, hay que quitarlo de nosotros. Ese es el anatema que tenemos que quitar. Ya Dios nos ha mostrado las maravillas en nosotros. Sigámosle creyendo, sigamos poniendo en práctica su palabra. No volvamos al mundo y no cojamos de ese anatema. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Así que, iglesia, alimentemos nuestro cuerpo, hagamos un buen ejercicio y alimentemos, Juanito, y alimentemos nuestro espíritu de la mejor manera. No busquemos al mundo, porque en el mundo no vamos a encontrar nada. Busquemos de Dios, comamos su palabra. Él nos prometió que el Espíritu Santo nos va a ayudar, ya lo vimos. Nadie nos lo tiene que decir. Somos nosotros los que tenemos que ejercitar, nosotros. Y somos nosotros los encargados de ejercitar a nuestros hijos, no el mundo, y de alimentarlos. Alimentémoslos y démosles esa autoridad, mostrémosles esa autoridad para que ellos también se ejerciten de la misma manera que nosotros. No podemos decir acá en la iglesia, como ocurre como muchos médicos: no fumen, pero los vemos fumando. Hasta neumólogos. No podemos ser como muchos psicólogos de pareja que quieren unir parejas pero están divorciados. Lo que nosotros estamos haciendo lo tenemos que llevar en práctica y vamos a conocerlo a Él. Y leyendo su palabra no vamos a caer en falsas doctrinas. Gracias, Señor. Gracias porque hoy alimentaste nuestro espíritu. Gracias porque tú estás hablando, me estás diciendo que cuidemos tu templo. No solo el físico, sino también nosotros. Ese templo que así como lo queremos, ese físico, así como ese templo físico lo queremos ver bien, así también nosotros. Para tener una buena salud. Y así de esa misma manera poder alimentar nuestro espíritu. Y junto con el Espíritu Santo, digerir esa comida, ese pan, que eres tú, Señor Jesucristo. Y con esas energías empezar a ejercitar nuestro espíritu y empezar a dar frutos.
y poder así llevar el Evangelio a todas partes y bautizar a personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que conozcan de tu paz, de tu benignidad, de tu amor. Que las cosas que hay en el mundo no sean un obstáculo para llegar a ti. Así como nos alimentamos 5 veces al día, para una alimentación sana, ayúdanos a tener esa comunión constante contigo, para tener una actividad física intensa contigo, una comunión intensa contigo, una relación personal. Conocerte, Señor, conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y para hacer eso, solo hay un camino, que es Jesucristo. No hay más caminos. Él dice: yo soy el camino. El mundo nos dice: todos los caminos llegan a Dios. Si vamos a la palabra y nos alimentamos de su manera, no es así. Él es el camino, solo hay un camino. Solo hay una verdad y solo hay una vida. Alimentémonos para ver las glorias de Dios en nuestras vidas. Si tú que estás ahí sentado o nos estás mirando por las redes sociales y esta palabra llegó a tu corazón y quieres entregarle tu vida a Cristo, Él te está esperando. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón. Inicia un cambio y Cristo va a estar contigo. Repite estas palabras: Señor, hoy vengo con mi corazón humillado hacia ti, con arrepentimiento. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero que tú seas mi camino, mi verdad y mi vida. Quiero que seas mi pan. Quiero tener esa agua que no me va a volver a dar sed. Y ver con tus milagros que tú eres el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.